La noticia acaba de sacudir los cimientos del Palacio de Miraflores y resuena con fuerza en los pasillos del Pentágono en Washington. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel han confirmado lo que hace apenas 48 horas parecía imposible. Diosdado Cabello, el hombre que juró resistir hasta el final, el considerado número 2 del chavismo y líder del ala más radical de la dictadura, ha cedido ante el ultimátum definitivo de los Estados Unidos. La información que manejamos en este momento es crítica y evoluciona minuto a minuto. Según reportes filtrados desde el círculo de seguridad más íntimo en Fuerte Tiuna, se están ejecutando movimientos logísticos bajo la más estricta confidencialidad para la extracción inmediata de Cabello fuera del territorio venezolano en las próximas horas. No estamos hablando de rumores de pasillo, estamos hablando de una operación quirúrgica de presión diplomática y militar que ha puesto al hombre del mazo contra la espada y la pared. El ultimátum fue claro, directo y sin margen de error. Tras la caída y extracción de Nicolás Maduro, la administración estadounidense, liderada por la Estrategia de Seguridad Nacional del secretario Marco Rubio, entregó un mensaje único a través de intermediarios en Qatar y el Caribe. O negocias tu salida inmediata y entregas el control de los aparatos de inteligencia, o te conviertes en el próximo objetivo militar de alta prioridad con una recompensa que garantiza que nadie en tu entorno te protegerá. Las fuentes aseguran que la resistencia inicial de Cabello se desmoronó al comprender que su anillo de seguridad había sido penetrado. La lealtad que él creía absoluta en la Dirección General de Contrainteligencia Militar se evaporó cuando se revelaron las comunicaciones secretas entre Delcy Rodríguez y los enlaces de Washington. Cabello se dio cuenta de que se había quedado solo en un tablero donde sus antiguos aliados ya habían pactado su entrega a cambio de inmunidad. Lo que estamos presenciando es el colapso final de la estructura de terror que sostuvo al régimen durante 2 décadas. Mientras Delcy Rodríguez asume el control administrativo bajo la supervisión de facto de Estados Unidos para iniciar la transición, Diosdado Cabello se convirtió en el obstáculo letal, la pieza que podía incendiar el país en una guerra civil si no era neutralizada. Pero el miedo cambió de bando. Aquel que amenazaba con convertir a Venezuela en un infierno si tocaban a la revolución, hoy negocia las condiciones de su rendición y exilio. Se habla de un avión sin matrícula preparado en una pista auxiliar de la base aérea La Carlota, listo para despegar hacia un destino que aún se mantiene bajo reserva, posiblemente un país aliado en Oriente Medio o una nación africana sin tratado de extradición. La atmósfera en Caracas es de una tensión eléctrica. Los grupos colectivos, otrora brazo armado de Cabello, se encuentran desorientados y sin órdenes claras, mientras las fuerzas especiales estadounidenses mantienen una vigilancia satelital y de drones en tiempo real sobre cada movimiento en Fuerte Tiuna. No hay lugar para el error. Si Cabello intenta una última maniobra desesperada o trata de movilizar unidades militares leales para sabotear la transición, la orden de neutralización ya está firmada en el escritorio del Comando Sur, pero todo indica que el instinto de supervivencia ha vencido al fanatismo ideológico. Diosdado Cabello, el hombre que se burlaba de las sanciones y desafiaba al imperio en su programa de televisión semanal, está recogiendo sus documentos, asegurando sus activos digitales y preparándose para abandonar la tierra que prometió defender con su vida. El reloj avanza implacable y el capítulo más oscuro de la historia reciente de Venezuela está a punto de cerrarse con la imagen de su verdugo huyendo por la puerta trasera. Mientras el avión fantasma calienta motores en la pista auxiliar de La Carlota, el caos se apodera de la estructura de poder que Diosdado Cabello construyó durante años. Reportes de inteligencia confirman que la orden de silencio total ha sido impartida a los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral, REDI, pero la base no está obedeciendo. En los barrios del oeste de Caracas, bastiones históricos del chavismo radical, la confusión es absoluta.
Los líderes de los colectivos, esas fuerzas paramilitares que Cabello manejaba como su ejército personal, están intentando comunicarse frenéticamente con el número 2, pero sus teléfonos solo devuelven un tono de ocupado o buzón de voz. La traición se respira en el aire húmedo de la capital. Aquellos que juraron lealtad eterna al Mazo ahora comprenden que han sido abandonados a su suerte frente a la justicia internacional y la nueva administración de transición. Detalles exclusivos filtrados desde el Ministerio de Transporte revelan la magnitud de la operación de salida. No se trata solo de la huida de un hombre, es el desmantelamiento de un imperio financiero. Fuentes cercanas a José David Cabello, hermano de Diosdado y zar de las aduanas y los impuestos, indican que se han detectado transferencias masivas de criptoactivos en las últimas 6 horas, moviéndose desde billeteras frías en Caracas hacia servidores en Turquía y Rusia. Sin embargo, los analistas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEEUU ya estaban esperando este movimiento. Se reporta el congelamiento en tiempo real de millones de dólares en activos digitales, un golpe final que deja a la familia Cabello sin su red de seguridad financiera en el exterior. La promesa de inmunidad negociada con Washington parece cubrir la vida física, pero no la fortuna malavida saqueada a la nación. En el Palacio de Miraflores, la frialdad de Delcy Rodríguez contrasta con el pánico exterior. La presidenta encargada, cumpliendo al pie de la letra la hoja de ruta pactada con Marco Rubio, ha firmado los decretos que despojan a Cabello de sus cargos oficiales minutos antes de su partida, una formalidad legal necesaria para evitar un vacío de poder institucional. Es una jugada maestra de Realpolitik. Sacrificar al aliado más peligroso para garantizar su propia supervivencia política en el corto plazo. Mientras Cabello sube la escalerilla del avión, despojado de su uniforme militar y vistiendo ropa civil por primera vez en décadas ante el ojo público, las cámaras de largo alcance de los drones estadounidenses captan el momento exacto de su derrota. No hay comitiva, no hay honores militares, no hay discursos incendiarios, solo un hombre vencido huyendo en la oscuridad, dejando atrás a sus subordinados para que enfrenten la ira de un pueblo que ya comienza a salir a las calles, intuyendo que el monstruo ha sido decapitado. La salida de Diosdado Cabello ha detonado una onda expansiva de pánico que recorre las urbanizaciones más exclusivas de Caracas. En el Country Club Ibai Arriba, donde reside la llamada nueva élite o los bolichicos, las luces no se han apagado en toda la noche. Informes de inteligencia financiera interceptados revelan que los hijos y testaferros de la cúpula, aquellos que durante años exhibieron sus vidas de lujo en Instagram y TikTok, están en una carrera desesperada por borrar sus huellas digitales. Se reporta que Daniela Cabello y Nicolásito Maduro Guerra, herederos de las dinastías más poderosas, intentan contactar a sus enlaces en Turquía y China, pero las líneas están muertas. La operación de estabilización, la primera fase de la estrategia delineada por el Departamento de Estado bajo Marco Rubio, no solo buscaba la cabeza de los líderes, sino la asfixia total de su red de soporte económico. Los jets privados habituales en los hangares de Maiquetía permanecen en tierra. El espacio aéreo está bajo control total del Comando Sur y cualquier intento de despegue no autorizado será considerado una amenaza hostil. Mientras la élite busca refugio, en las calles se despliega una nueva realidad. No hay tanques estadounidenses patrullando las avenidas, pero la presencia de asesores de seguridad es evidente en los puntos neurálgicos de la infraestructura petrolera y eléctrica. Cumpliendo con el pacto secreto, Delcy Rodríguez ha ordenado a la Guardia Nacional Bolivariana que se acuartele y no interfiera. Es el inicio de la fase de estabilización. Asegurar que los pozos petroleros y la red eléctrica no sean saboteados por los remanentes leales a Cabello, quienes prometieron tierra arrasada antes de entregar el poder. La narrativa ha cambiado drásticamente. Ya no se habla de invasión imperialista en los medios estatales, sino de cooperación técnica necesaria.
Es el precio de la supervivencia para los que se quedan. Entregar las llaves del reino a cambio de no vestir un traje naranja en una prisión federal de los Estados Unidos. Sin embargo, el peligro no ha desaparecido. En la Cota 905 y el 23 de enero, los líderes de las megabandas y los colectivos antiguos brazos armados del régimen se sienten traicionados. Sin el flujo de dinero y armas que Cabello les garantizaba, son cabos sueltos peligrosos. Fuentes locales informan de escaramuzas aisladas, no contra una fuerza invasora, sino entre ellos mismos, luchando por el control de los últimos territorios y rutas de narcotráfico que aún operan. La paz que se negocia en los despachos con aire acondicionado de Miraflores no ha llegado a los barrios donde la incertidumbre es volátil. La transición no será un desfile triunfal, será una operación de desminado, desactivando una por una las bombas de tiempos sociales y criminales que el chavismo sembró durante 25 años. Y mientras el sol sale sobre una Caracas que parece contener la respiración, la pregunta que todos se hacen no es si el régimen cayó, sino qué surgirá de sus cenizas. El eco de los motores del avión que transporta a Diosdado Cabello se desvanece sobre el mar Caribe, pero el silencio que deja atrás es aún más ensordecedor. Lo que está ocurriendo en las cancillerías de La Habana, Moscú y Pekín no es sorpresa, es un cálculo frío y pragmático. Fuentes diplomáticas en Washington aseguran que el régimen cubano fue informado de la operación 48 horas antes y decidió no intervenir. La inteligencia de la isla, que durante 2 décadas penetró cada rincón de la vida venezolana, ha comenzado a replegar a sus agentes clave en vuelos comerciales desde hace días. La orden es clara: salvar al personal y abandonar el barco. La salida de Cabello marca el fin del protectorado ideológico. Rusia, por su parte, ha emitido un comunicado escueto llamando a la estabilidad constitucional, un código diplomático que los expertos interpretan como una aceptación tácita de la nueva realidad. Vladimir Putin no arriesgará sus activos petroleros por un hombre que ya no tiene poder de fuego. Mientras tanto, en el interior de los cuarteles venezolanos se vive un terremoto institucional. Diosdado Cabello no era solo un político, era el arquitecto de la lealtad militar comprada y el nexo con la estructura paralela conocida como el Cartel de los Soles. Con su vida, la cadena de mando informal que controlaba el tráfico de ilícitos y el contrabando de oro se ha roto en 1000 pedazos. Comandantes de batallones en la frontera con Colombia y Brasil reportan un vacío de poder absoluto. Nadie contesta los teléfonos seguros. Las rutas de suministro logístico para las operaciones irregulares se han detenido en seco. El miedo a ser el próximo en la lista de extraditables de la DEA ha paralizado a generales que hasta ayer se sentían intocables. Se informa que varios altos oficiales están intentando negociar sus propias entregas en la frontera, buscando cualquier trato que les evite una celda en el extranjero. La confirmación visual del avión abandonando el espacio aéreo venezolano ha sido el golpe psicológico final para la base radical del chavismo. Las redes sociales, inundadas de rumores, ahora muestran la captura de pantalla de radares de aviación civil que siguen la traza de la aeronave rumbo al este, cruzando el Atlántico. Ya no hay negación posible. El mito del hombre fuerte, el que decía que la rodilla en tierra era innegociable, ha huido dejando a sus seguidores a merced de la historia. En Fuerte Tiuna se reporta que soldados rasos han comenzado a abandonar sus puestos de guardia, cambiándose los uniformes por ropa civil y regresando a sus casas. La moral de la tropa, sostenida por el miedo y la prebenda, se ha evaporado. La estructura monolítica, que parecía indestructible a las 7 de la mañana, para el mediodía, es un castillo de naipes disperso por el viento de la traición. Estados Unidos, a través de canales no oficiales, ha dejado saber que el monitoreo del espacio aéreo es total. Un avión AWACS de la Fuerza Aérea Estadounidense patrulla en círculos frente a las costas, sirviendo como un recordatorio visible
de quién controla ahora los cielos. No es una invasión, es una demostración de fuerza tecnológica que hace innecesario el despliegue de marines. La operación de estabilización ha entrado en su fase crítica. Asegurar que el colapso del chavismo radical no derive en anarquía, sino en una parálisis controlada que permita a la nueva administración tomar las riendas. Mientras el avión de Cabello se pierde en el horizonte, Venezuela se despierta a una realidad vertiginosa, donde los verdugos huyen y las víctimas comienzan tímidamente a levantar la cabeza. La noticia de la huida de Diosdado Cabello ha cruzado el Atlántico y ha aterrizado como una bomba en los mercados financieros globales. En Wall Street, los bonos de la deuda soberana venezolana, que durante años fueron considerados papel basura, han experimentado un repunte histórico del 300% en cuestión de minutos. Los inversores no compran deuda, compran la certeza de que el obstáculo principal para la recuperación de la industria petrolera ha sido removido. Desde el Departamento del Tesoro en Washington se ha emitido una licencia general extraordinaria que permite, por primera vez en un lustro, la entrada inmediata de equipos técnicos de Chevron y Halliburton a la faja petrolífera del Orinoco. No es casualidad, es la ejecución cronometrada del plan de rescate energético diseñado por el equipo de Marco Rubio. Mientras el avión de Cabello busca refugio, los ingenieros estadounidenses ya están aterrizando en el aeropuerto de Barcelona, protegidos por contratistas privados, con la misión de reactivar los pozos que el chavismo dejó oxidar. Pero la geopolítica es un juego de suma cero. En Teherán, la Guardia Revolucionaria Islámica observa con furia cómo su cabeza de playa en América Latina se desvanece. Informes de inteligencia señalan que agentes iraníes que operaban bajo la fachada de técnicos en la refinería de El Palito están destruyendo documentos y discos duros antes de huir hacia la frontera con Colombia. La red de lavado de dinero y logística que Hezbollah había tejido bajo el amparo de Cabello ha quedado expuesta y vulnerable. El Mossad y la CIA, trabajando en conjunto, han comenzado a compartir coordenadas de casas de seguridad en Margarita y Falcón con las nuevas autoridades transitorias. Lo que ayer era un santuario para el terrorismo internacional, hoy es una ratonera. La limpieza ha comenzado y no se disparará una sola bala, pues el corte del flujo financiero es más letal que cualquier misil. En el corazón de Caracas, la temible estructura del SEBIN en el helicoide permanece en un silencio sepulcral. Los custodios, esos mismos funcionarios que ejecutaban las órdenes de tortura, han abandonado las garitas ante el temor de represalias populares. Familiares de presos políticos se agolpan en las puertas empujando los portones metálicos que por primera vez en años no ofrecen resistencia. No hay orden de liberación oficial, pero tampoco hay nadie dispuesto a impedirla. Es la anarquía de la libertad. Imágenes conmovedoras comienzan a circular en redes, mostrando a líderes estudiantiles y militares disidentes saliendo a la luz del sol, abrazando a sus madres, delgados y pálidos, pero libres. Este es el verdadero punto de quiebre. No es la firma de un decreto en un despacho, es el colapso físico de los muros de la opresión. La dictadura no terminó con una explosión, sino con el sonido de llaves cayendo al suelo mientras los carceleros huían por la puerta trasera. Sin embargo, la euforia se mezcla con la cautela. Delcy Rodríguez, actuando como la gerente de la liquidación del régimen, ha aparecido en cadena nacional. Su tono es sombrío, técnico, desprovisto de la retórica revolucionaria habitual. Anuncia la formación de un consejo de gobierno técnico y pide calma a la población bajo la promesa de suministros básicos inminentes. No menciona a Maduro, no menciona a Cabello, es como si nunca hubieran existido. Su discurso está dirigido a una sola audiencia, la Casa Blanca. Está cumpliendo su parte del trato para mantener el orden administrativo mientras los adultos en Washington deciden el siguiente paso. Venezuela está en el limbo.
suspendida entre el horror que se fue y el futuro incierto que llega, pero por primera vez en 25 años el miedo ha cambiado de bando. Cae la noche nuevamente sobre Venezuela, pero esta oscuridad se siente diferente. Por primera vez en décadas, no es el manto que cubre conspiraciones y torturas, sino el silencio expectante de una nación que acaba de despertar de una pesadilla. La salida de Diosdado Cabello no es solo la fuga de un hombre, es el símbolo definitivo de que la estructura de terror era, al final, un gigante con pies de barro. Los analistas internacionales coinciden en que las próximas 72 horas serán las más peligrosas y cruciales en la historia moderna del país. El vacío de poder es un arma de doble filo. Mientras los ciudadanos celebran con cautela en la privacidad de sus hogares, los remanentes de las bandas criminales y los grupos paramilitares huérfanos evalúan su nuevo lugar en la cadena alimenticia. La violencia política ha cesado, pero la violencia delincuencial amenaza con llenar el espacio si la nueva administración no actúa con mano de hierro y precisión quirúrgica. El camino hacia la reconstrucción será largo y doloroso. Los expertos en economía advierten que la euforia de los mercados es temporal y que la realidad de una infraestructura devastada golpeará con fuerza en las próximas semanas. Sin embargo, el factor psicológico ha cambiado irreversiblemente. La diáspora, esos casi 8 millones de venezolanos dispersos por el mundo, ha comenzado a mirar hacia el sur con una esperanza que antes no se atrevían a tener. Las agencias de viaje en Miami, Madrid y Bogotá reportan un colapso en sus sistemas de reservas, no para turistas, sino para hijos que quieren volver a abrazar a sus padres antes de que sea demasiado tarde. Es el retorno del capital humano, el activo más valioso que la revolución expulsó y que ahora se prepara para reconstruir la nación ladrillo a ladrillo. En Washington, la Operación Libertad Centinela se declara un éxito táctico sin precedentes. Marco Rubio, desde su despacho, ha enviado un mensaje claro al mundo. Las dictaduras no son eternas y la paciencia estratégica de la democracia tiene un límite. El caso de Venezuela se estudiará en las academias militares y diplomáticas como el ejemplo perfecto de cómo la presión financiera, la inteligencia tecnológica y la diplomacia coercitiva pueden desmantelar un régimen atrincherado sin disparar una guerra convencional. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro pasarán a la historia no como los libertadores que decían ser, sino como los carceleros que huyeron con las maletas llenas mientras su pueblo moría de hambre. Su destino final es irrelevante, ya sea en una mansión dorada en el exilio o en una celda fría, ya han recibido la condena más dura, el olvido y el desprecio de la historia. Venezuela respira, el aire sigue siendo pesado, la luz sigue fallando y el agua escasea, pero el miedo, ese monstruo omnipresente que paralizaba las almas, se ha ido en un avión sin matrícula rumbo a la nada. Mañana saldrá el sol y el trabajo duro apenas comienza. Habrá que limpiar los escombros, sanar las heridas y aprender a confiar de nuevo en el vecino. Pero esta noche, por primera vez, el sueño de los venezolanos no será una vía de escape, sino un plan de futuro. La larga noche de 25 años ha terminado